Cuán agradecido de Dios estamos de poder estar una vez más con ustedes, llevando una palabra de edificación, porque este es el tiempo ya definitivamente de que podamos escudriñar las escrituras y entendamos aquellas verdades que están allí contenidas, que muchas veces porque le pasamos de largo no nos damos cuenta, no nos percatamos, pero aquí estamos. Pastor David, qué Pastora, bueno, ¿eh? como siempre emocionado y agradecido porque tenemos la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios con este mensaje que sabemos que edifica, que corrige, pero que también nos da mucha esperanza. Así es, así es. Y hoy no va a ser la excepción, pastor. Así es. Hay un versículo que está registrado en Romanos 2:3 que nos dice que Dios no considera justos a aquellos que simplemente escuchan la ley, sino aquellos que ponen por obra la ley. Y yo pienso, pastor, que ha habido como algo así como que raro cuando escuchamos la palabra ley, como Totalmente. que nos asustamos. Suena ¿verdad? como a yugo, como a imposición. Exactamente. Y la gente como que huye de todo lo que es ley, de todo lo que se percibe como impositivo. Pero la realidad es que cuando nos damos cuenta que no tiene nada que ver con esto, que son las palabras que Dios ha dejado enumeradas en las Escrituras para que al hacerlas, al cumplirlas, pues nos vaya bien, actuemos con inteligencia, tomemos buenas decisiones, estemos en acuerdo con Él. Entonces como que el panorama nos cambia. Y yo pienso que hay que derribar ese concepto de yugo, como usted dice, totalmente. pastor. Y un ejemplo fácil les pongo. Si usted ve un letrero que dice no fumar y usted no fuma, eso a usted no le afecta en nada, porque usted no fuma, eso es para el que fuma. Y es exactamente lo que pasa con la Torá o la ley. Hay especificaciones, mandatos, que quizás tú no es para contigo, porque tú no quebrantas en esa área la ley. ¿Qué tenemos que entender? Que definitivamente Yehoshua nos salva, la salvación es por gracia, pero una vez salvos tenemos que entrar a un diseño que es su voluntad, que está escrita precisamente en la Torá. Eso nos lleva entonces a pensar que evidentemente si nosotros somos salvos por Yehoshua, entonces nos compete saber de qué tratan esas leyes. Sin duda alguna. Por eso es que cuando vamos a Mateo en el capítulo 5, en sus versos 17 al 20, leemos lo siguiente. No piensen, y es Yehoshua quien habla, que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, oigan bien, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Yo creo que aquí hay mucho por donde cortar. Wow, y es un versículo que está sumamente claro y que tiene implicaciones no solamente en nuestra vida aquí en la tierra, sino también en la vida venidera junto a nuestro Yehoshua. Así es, no sabemos en qué esquema el Señor nos habla de que seremos pequeños o seremos grandes. Lo que sí sabemos que hay un mensaje muy puntual. El que obedezca la palabra y así la enseñe de manera completa, sin quitarle ni una yud, dice el original, que es la letra más pequeña del Aleph Bet, el alfabeto hebreo. Entonces ese va a ser grande en el reino, y el que le quite y así lo enseñe va a ser pequeño. Wow. Entonces hay algo que nos conecta, que es relevante, que nos dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Es evidente que en el pacto renovado, en el Brit Hadashah, ese pacto que vino de arriba, que no es terrenal, nosotros nos damos cuenta, el Señor les dice a los fariseos que ellos conocen, ellos saben la Torá, ellos, la conocen a la perfección, pero no la ponen por obra, no la practican. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Miren, ustedes tienen que cumplir la ley, tienen que cumplir lo que está escrito, no solamente es conocerlo. Entonces, es verdad que tú me puedes decir, pero hay cosas que yo no las puedo aplicar, hay cosas que no se cumplen. Vamos a explicarlo. Hay leyes que son para cuando había templo,
esa no hay que Excelente. cumplirla, porque no tenemos templo. Hay otras que se refieren a los sacrificios de animales, que tampoco tenemos que cumplirlas, porque ya Yehoshua fue el cordero del sacrificio, el Amén, así es. cordán, el que se entregó de una vez y para siempre. Entonces las leyes que competen a esas cosas, pues no tenemos que ponerlas por obras. Pero las demás nos van a aplicar de una u otra forma, pastor. Claro, hay leyes para los hombres, hay leyes para las mujeres, entonces cada cual en el ámbito que le corresponda, evidentemente. Y al final de cuentas, pastora, estas leyes que están vigentes para nosotros tienen la finalidad de bendecirnos, de enseñarnos cómo conducirnos, tener buenas relaciones. Al final nos convienen, que es lo que más me sorprende de todo. Así es, y mira como decía David, el salmista en el Salmo 19 nos dice, la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Wow, eso Wow. está tremendo. Profundo. Pero mira esto, dice, las leyes del Señor son justas y hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Entonces esto está como que demasiado claro, Claro. ¿verdad que sí? Pastor, a mí eso no me suena a yugo. Me suena a bendición, a gozo, a refrigerio. A Yo veo deleite. a deleite totalmente. Así es. Y fíjate, cuando añadimos a esto lo que dice Deuteronomio 4.2, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Elohim. Y cuando tú te pones a ver, ¿qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley. Esa es la definición de pecado. Tú la puedes buscar en cualquier lado. Es decir, que pecar es violar, es transgredir los mandatos establecidos por nuestro Dios. Entonces, tenemos que entrar ya en esa revelación de la verdad, en esa iluminación a nuestro entendimiento, que es un conjunto, es un todo, es el pacto de los antiguos y también el Brit Hadashah, ese pacto que vino desde arriba cuando Yehoshua, Dios disminuido en su honra, devino carne y entregó su vida en el madero. Amén, así es. Y sabemos que el pecado existe. Y Correcto. si la ley estuviera abolida, fuera imposible pecar. Exacto. Entonces eso no quiere decir que, como usted explicaba al principio, tenemos que hacer la diferencia entre aquellas que ya están abolidas y otras que sí nos competen y que deben ser parte de nuestro caminar con Dios. Claro, mire, y ahora que tú dices eso, es evidente que la Torá vino, cuando el Señor le entrega la Torá a Moisés, esa Torá, esa ley vino a regularizar, a computar el pecado. Porque a partir de la Torá es que el hombre sabe qué es pecado y qué no es, Así cuáles es. son las consecuencias, cuáles son las sanciones. Antes el hombre cometía pecado y venía la consecuencia, evidentemente, pero el pecado no estaba computado. Ahora sí, ahora en la Torá tenemos explícitamente lo que significa el pecar y en cada área y las consecuencias que va a traer a Así es. nuestras vidas. Entonces es bueno mencionar, pastor, el concilio de Jerusalén que está establecido en Hechos 15, porque no podemos mezclar una cosa con la otra. Y yo pienso que ahí ha venido mucho de que las personas hayan pensado que la ley estaba abolida, porque han malinterpretado lo que sucedió en este momento. Porque había fariseos que insistían en que la salvación era por la circuncisión. O sea, que tú tenías que circuncidarte para poder ser salvo. Entonces aquí donde Pedro se levanta, los apóstoles se levantan a decir, no podemos invalidar el sacrificio del madero. La salvación es por gracia. Ahora, eso no implica que haya que anular la Torá, porque, o sea, no puede ser, o sea, no puede caber en la mente que todo lo que el Señor dio a Moisés, que todo lo que el Señor dio al pueblo, pues ya, eso como que se borró. No, Wow. jamás en la vida. Entonces, ¿cuál es el punto? Que no podemos dejar a un lado ni el sacrificio de Yeshua y tampoco dejar a un lado la Torá. Así Es es. el conjunto de ambas cosas que nos lleva a entrar en la voluntad de Dios y a lo que es su diseño. Así es. Y uno se pone a pensar, pastor, yo siempre recuerdo que usted compartió un versículo y se me grabó en el corazón, que está en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, capítulo 14, verso 12, que dice que la fidelidad, o sea, la perseverancia, Sí. son esas dos cosas que usted acaba de mencionar. Guardar los mandamientos
y tener la salvación por gracia de Yehoshua. Amén, así mismo. Y yo pienso que en la Biblia hay un ejemplo en el Pacto Renovado que nos aclara bastante, que es el de Cornelio y Pedro. Nosotros vemos por un lado a un hombre, Cornelio, que era hacedor de buenas obras, temeroso de Dios, oraba, daba dádivas, tenía un corazón alegre, daba con alegría. Es decir, que él estaba queriendo agradar a Dios, pero le faltaba algo, que era la salvación por gracia. Es decir, él tenía la Torá, él había entrado, no siendo judío, había entrado a ese conocimiento, pero no había entendido que era necesario que se mostrara la escogencia que Yehoshua había hecho con él. Entonces, concomitantemente, el Señor le manda a un ángel y le dice que mande a buscar a Pedro, que le va a explicar las cosas. Entonces, Pedro recibe en el techo de su casa lo que es la revelación de mata y come, lo que se ha mal interpretado tanto. Bastante. Y vamos a decirle un dato que realmente nos lleva a la verdad. Y es que en este momento que Pedro está recibiendo esta visión, ya hacía alrededor de 14 años que Yehoshua ya había ascendido a los cielos. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro cuando ve todos estos animales que dicen, no, pero Señor, jamás, es que yo nunca he comido lo que tú has dicho que es desordenado y no lo voy a hacer nunca? Wow. Entonces, ya hacía 14 años Eso que Yeshua había... Eso es muy revelador, pastora, porque Dime. quiere decir que Pedro tenía 14 años guardando los mandamientos como lo había hecho desde que era pequeño. Así mismo, es decir, que lo que Dios había dicho no, por ejemplo, no coma cerdo, No lo él hacía. seguía sin comer cerdo. Así es. Entonces, cuando analizamos y escudriñamos esta porción, nos damos cuenta que para nada el Señor se refería a animales en realidad, sino que estaba hablando de esos gentiles que para los judíos eran animales, que eran desordenados, que no podían asemejarse a ellos, ya iban a hacer lo mismo, porque ellos también iban a recibir el espíritu de santidad, porque Dios no iba a hacer acepción de personas. Entonces era necesario que Pedro tuviera esa revelación para que cuando Cornelio lo mandara a buscar, él fuera a la casa de Cornelio. Si no, no iba a ir. Jamás, porque un judío no podía entrar a la casa de un gentil, de un extranjero. ¿Por qué? Porque los gentiles tenían ídolos en sus hogares, enterraban muertos en sus patios, y entonces un judío jamás iba a poder estar en un lugar donde eso se hiciera, porque todo eso era contra escritura, porque era desordenado. De hecho, ellos también comían de manera desordenada. Entonces, fíjense cómo el Señor arma todo esto para que suceda lo que sucedió. Cuando Pedro llega, le dice a Cornelio, tú sabes lo difícil que me es estar aquí, pero el Señor me dijo que ya él no iba a hacer más acepción de personas, que ustedes también iban a recibir el espíritu de santidad, porque él entregó su vida en el madero, porque él nos perdonó los pecados, resucitó, y ahora a todo aquel que se arrepienta de sus malas obras, pues él los va a salvar y los va a tomar como su pueblo. Amén. Y los va a tomar para sí. ¡Wow! Y así sucedió con Cornelio y con toda su familia y allegados que se encontraban en su hogar. Qué hermoso es ver obrar el espíritu de santidad. Amén, así es. Y vemos entonces cómo en ese punto ya Cornelio tenía las dos partes. Tenía todo el conocimiento de la Torá que ya había guardado y ahora había recibido la escogencia por Yehoshua. Exacto. Y fíjense ustedes que lo que sucede en ese momento y lo que sucede en cada vida que Yeshua escoge y empieza a mostrar esa escogencia es lo que se anunció desde el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu, mi poder en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Demasiado claro. Así que, amado mío, queremos suplicarte en este día que si te has olvidado de la Torá y de la ley, que si la has dejado a un lado, empieces hoy a cambiar tu mentalidad y a entender que se trata de la Torá y del Evangelio. Para tu santificación, el Señor te dice, sé santo, porque yo soy santo. Es decir, que hay un llamado, hay una orden, hay un imperativo que nos persigue y es ser santos. La santidad no podemos eludirla y la única forma de caminar en santidad y no disminuirla en nuestras vidas es teniendo el equilibrio perfecto entre la Torá y el Evangelio.
Amados míos, queremos rogarles en este día que renuncien a toda predisposición a la Torá, que no sigamos pensando que la Torá fue algo del ayer, no, que podamos entender que si queremos tener vidas de santidad, como es la orden que Dios nos dio, sean santos porque yo lo soy, tenemos que tener el equilibrio de la Torá y del Evangelio. Es entrar dentro de la Torá, es obedecer, es poner por obra sus mandamientos, el debido proceso y levantar en alto sus promesas, porque todo lo que Él ha dicho se va a cumplir y todo lo que escrito está escrito desde el origen, desde el pacto de los antiguos. Y Yehoshua vino a eficientizar, a enseñarlos, a poner por obra de una forma más fácil todo lo que ya estaba escrito. Dios te bendiga y como siempre te decimos, cualquier pregunta, no vaciles en escribirnos. Shalom, shalom.